Gloria a Dios. Bendito el dulce nombre del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Ese pasaje de la Escritura, con otros que voy a leer en el mismo libro, acabamos de leer en el capítulo 15 y ya mismo voy a leer algo en el capítulo 14. Y si tengo tiempo le voy a leer algo en el capítulo 16. Pues ese pasaje de la Escritura 14, 15 y 16 de Segunda de Crónicas nos habla a nosotros de unas reformas que hizo el rey Asa. El rey Asa era tataranieto de David, nieto de Salomón, bisnieto de Salomón. Y aunque había unas dificultades en la nación, por causa de que unos reyes que vinieron después de Salomón, el hijo de Salomón, y otro individuo que se metió también, llamado Jeroboam, hicieron mucho daño en la nación. Mucho daño. Y la Biblia nos muestra a nosotros, si nosotros leemos detenidamente el libro de los jueces, encontramos en el libro de los jueces un círculo vicioso, donde el pueblo se apartaba de Dios y Dios tenía que permitir ciertas circunstancias adversas en ellos para que se arrepentían, Dios los libraba, los alcanzaba, los ministraba y ellos cuando estaban bien volvían y se olvidaban del Señor. Y eso era un ciclo vicioso por muchos años en el pueblo de Israel, hasta que Dios permitió que David subiera al reino. Y la Biblia nos dice a nosotros que David era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que David era conforme Dios quería que fueran los creyentes de aquel entonces. Y Dios lo puso en el reino, y el reino fue bendecido y prosperado. E Israel se convirtió en una potencia, en un imperio, bajo David. Y se permaneció esa situación bajo Salomón. Y Dios se lo dijo a Salomón, por causa de David, se mantuvo la misma postura y la misma bendición en Israel bajo el reinado de Salomón, por el amor que Dios le tenía a David y por el amor que David le tenía a Dios. Cuando murió David y murió Salomón, vinieron, el hijo de Salomón entró y se metió otro individuo, como ya acabo de mencionarle, llamado Jeroboam. El reino se dividió y se metió aquella malicia que se había metido en el tiempo de los jueces, volvió y se introdujo. Al punto que levantaron dioses, levantaron otros dioses. Y Jeroboam le hizo dioses a las tribus del norte para que no tuvieran que ir a Jerusalén a adorar a Dios. Y Roboam no hacía caso de lo que aprendió de su abuelo y de su bisabuelo. En esa situación hacía falta una reforma. Hacía falta que se regresara nuevamente a la adoración a Dios. Hacía falta que se levantara un rey que dirigiera al pueblo y ordenara al pueblo que buscaran a Dios, y un rey que escuchara la voz de Dios
Ahí aparece ese joven llamado Asa. Asa. Y Asa dice, Segunda de Crónicas 14. Segunda de Crónicas 14, del 1 en adelante dice, durmió Abías, que era hijo de Roboam, quien era hijo de Salomón, y durmió con sus padres, y fue sepultado en la ciudad de David, y reinó en su lugar su hijo Asa, en cuyos días tuvo sosiego, o sea, tuvo quiedad, tranquilidad, serenidad el país, por 10 años. Y la Biblia dice que Asa hizo lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios. ¿Por qué hizo lo bueno? ¿Qué fue lo que hizo Asa? Asa quitó los altares del culto extraño. Quitó los lugares altos. Quebró las imágenes y destruyó los símbolos de acera. Mandó a Judá que buscase a Jehová, el Dios de sus padres, y que pusiese por obra la ley y los mandamientos, o sea, la palabra del Señor. Quitó asimismo de todas las ciudades de Judá los lugares altos y las imágenes. Y estuvo el reino en paz bajo su reinado. ¿Qué fue lo que hizo Asa? Porque ahora no estamos hablando de ídolos de piedra ni de madera. ¿Cuáles son las reformas? ¿De qué nos hablan a nosotros aquellas reformas? Porque las reformas siempre son buenas. Las reformas siempre son buenas. ¿Qué fue lo que hizo Asa? Bueno, ¿de qué nos habla a nosotros? ¿De qué nos habla a nosotros los altares del culto extraño? Porque eso tiene que tener, si eso está ahí, hermanos queridos, eso tiene que tener una enseñanza para nosotros hoy. Un altar era un lugar que cualquier israelita podía levantar para él darle su culto a Dios. Lo hacían de piedras, algunas piedras que las usaban sin cortarlas. Como estaban las piedras, así las utilizaban y así levantaban un altar para cualquier israelita darle culto al Señor. Pero dentro de ese culto que cada israelita le daba al Señor, comenzó a introducirse un culto extraño. O en ese altar que levantaba cada israelita, que podía hacerlo, si se encontraba muy lejos de donde toda la congregación se reunía por allá, o cuando veían que Dios hacía algo en su vida, en su familia, ellos en agradecimiento a Dios le levantaban un altar al Señor. Pero comenzó a introducirse dentro de ese culto que cada israelita le daba a Dios al levantar un altar, un culto extraño. Ese es el problema. ¿Y por qué era un culto extraño? Era un culto extraño porque era un culto que le daban a Dios, que Dios no había ordenado ese culto. Por eso era extraño. Porque todo lo que Dios no ha ordenado y que todo lo que Dios no ha prescrito y que todo lo que Dios no nos ha dicho que hagamos es para Dios un culto extraño.
Y el asunto es que Dios lo considera extraño. Dios es el mismo. Dios es el mismo. Dios no ha cambiado y Dios no cambiará. Nunca cambiará. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias a Dios que Dios no cambia. Gloria a tu nombre. Pero por cuanto Dios no cambia, Dios considera precisamente algunos cultos que se le presentan a Dios, los considera extraños. Mire, hermano, de la misma forma que Dios había permitido que cualquier israelita levantara un altar para Dios, eso mismo hace Dios hoy día. Hay un culto que la iglesia como congregación da, pero ese culto que la iglesia como congregación da se compone de cultos personales. El culto que yo traigo a Dios, juntamente con el culto que usted trae a Dios, viene a ser el culto congregacional. ¿Me entendieron? Cada persona que entra por las puertas se supone que traiga un culto al Señor. En otras palabras, el culto, ese culto del altar personal, que nos habla del culto mío, no depende del culto congregacional. Depende de mi culto. El culto congregacional depende de mi culto. El culto mío no depende del culto congregacional, pero el culto congregacional depende de mi culto personal. Y nosotros tenemos que preguntarnos, ¿mirará Dios a veces nuestro culto personal que nosotros le traemos al Señor como un culto extraño? Y si lo considera como un culto extraño, ¿qué es lo que lo constituye un culto extraño? Y para yo saber si mi culto es un culto extraño, yo tengo que preguntarme a mí mismo, vuelvo y les repito, el culto congregacional depende del culto personal, no al revés. El culto personal no depende del culto congregacional. Porque si yo entro a un lugar y pueden haber 1000 personas y 1000 personas no le están dando culto al Señor, yo vengo a darle culto al Señor. El Señor va a recibir mi culto como quiera. El culto congregacional depende del culto personal. El culto personal no depende del culto congregacional. Quiere decir que cuando yo entro por las puertas del templo, donde quiera que sea el culto congregacional, y yo vengo a depender de lo que esté sucediendo dentro de ese edificio para yo decir que estoy dándole culto al Señor, eso Dios lo considera culto extraño. ¿Qué cosa? ¿Sabe por qué? Porque Dios es un Dios personal. Eso decimos nosotros, ¿verdad que sí? Y lo enseñamos y lo predicamos. Dios es un Dios personal. Dios es mi Dios. Dios no es mi Dios porque es Dios de los demás creyentes. Él es mi Dios porque yo tengo una relación con Él, independientemente de la relación que cualquier otra persona tenga con Dios. Y como Dios es mi Dios, yo tengo que darle culto a Él. Independientemente si los otros creyentes le dan culto a Él o no. Yo tengo que darle culto a Él. ¿Y sabe dónde comienza mi culto? En mi casa. Tan pronto yo me levanto, ahí tiene que comenzar mi culto. No depender de llegar a la iglesia, al culto, a la congregación, para entonces. Y a veces nosotros no nos percatamos, estoy hablando como cristianos, a veces no nos percatamos, hablando generalmente de la iglesia, de que Dios está muy atento a esas cosas. Porque si Dios estaba atento, queridos hermanos, al altar de piedra, ¿cuánto más el altar de un corazón que ha sido redimido para Dios, ha sido lavado con la sangre de Cristo? Entonces, ¿qué hizo Asa en su reforma?
quitó los altares del culto extraño. Y vuelvo y le repito, hermanos, para que el culto congregacional sea recibido por Dios como tal, culto de su iglesia, cada uno de nosotros tenemos que hacer reformas en el culto que le traemos a Dios. Cada uno de nosotros. Porque el culto, hermanos queridos, no es reunirme en un lugar con gente a cantar. El cantar reunidos en un lugar es el resultado de mi culto al Señor. El reunirme con mucha gente en un lugar a cantar y hacer lo que se haga en ese lugar, tiene que ser el resultado de mi culto a Dios. No mi culto, el resultado de mi culto al Señor. Entonces, si podemos, internalice esto. Y si no lo sabía, apréndalo ahora y hágalo parte de usted. El culto que Dios espera de la iglesia no comienza en el templo, comienza en su casa. El culto que Dios quiere de sus hijos tiene que partir del culto que cada individuo le da a Dios, partiendo o comenzando en su casa. Si su culto que usted le da a Dios es un culto que Dios se agrada cuando usted venga a la iglesia, aleluya, el Señor se va a seguir agradando de ese culto porque Dios ha estado mirando su culto en su casa, aleluya. Cuando usted venga a la iglesia, venga a la reunión de la iglesia, ese mismo culto que usted ya comenzó en su casa, de adoración, de reverencia, de respeto, de consideración, amén, de reconocimiento a Dios, de obediencia a Dios, ese mismo culto va a ser el mismo que usted le va a dar en la congregación. No va a ser diferente. Porque Dios no se agrada de cultos extraños. Y los cultos extraños hay que quitarlos. Cultos raros, que tienen fuentes raras, fuentes, motivaciones raras. Esos cultos hay que quitarlos, hay que reprenderlos. Hay que pedirle a Dios que permita al Espíritu Santo que traiga convicción en cada corazón y que el temor de Dios se manifieste en cada vida para que esos cultos raros sea Cristo adorado para siempre. Cultos extraños. Mi culto tiene que ser un culto de humillación ante la presencia del Señor. Mi culto tiene que ser un culto de obediencia a la palabra. Mi culto tiene que ser un culto de amor profundo al Señor. Mi culto tiene que ser un culto de consagración profunda al Señor. Mi culto tiene que ser un culto de una conciencia temerosa ante el Dios Todopoderoso. Un culto de conciencia de su presencia, aleluya. No solamente en mi vida, sino donde hayan 2 o 3 en su nombre. Yo tengo que ser consciente de que su presencia está ahí porque Él lo dijo que iba a estar ahí. Ese culto es el culto que el Señor se agrada, aleluya. Culto de obediencia a la Sagrada Escritura. De que todo lo que yo hago es un culto de adoración a Dios. Ese es el culto que Dios busca. Los demás, esos cultos, esas expresiones de culto que nosotros le llamamos culto, que no se sujetan ni caben dentro de los parámetros de la Sagrada Escritura, Dios lo considera cultos extraños. Porque a veces son expresiones que ni siquiera tienen una lógica bíblica o una lógica relacional. ¿Por qué es que hacemos eso? ¿Por qué hacemos la otra cosa? Y le buscamos la lógica detrás de eso y decimos, pero, ¿cómo es esto?
Le voy a decir otra cosa, hermanos. A Dios le gustan las cosas buenas, cosas lindas. Pero las cosas buenas y las cosas lindas que a Dios le gustan, nada tiene que ver con las cosas buenas y las cosas lindas que nosotros consideramos, ni buenas ni lindas. Hay que buscar y entender qué es lo que Dios considera bueno y lindo. Yo les repito a ustedes esto siempre y se lo repetiré siempre. Hermanos queridos, si lo que nosotros hacemos y le traemos a Dios no cabe dentro de los parámetros de la Sagrada Escritura, quítelo, quítelo. Quítelo. Quitó los lugares altos, porque los lugares altos representaban una imitación pagana. Eran lugares altos donde parte del pueblo, ya ahí no era personal, sino que ya parte del pueblo iba a esos lugares, los levantaron altos, parte del pueblo iba a ese lugar a presentar sus cultos. ¿Y sabe quiénes hacían esas cosas? Las hacían las civilizaciones y ciudades paganas, hacían eso. Y el pueblo de Israel comenzó a hacer lo mismo. A levantar lugares altos en diferentes lugares para ofrecerles culto a las deidades que ellos comenzaron a aceptar como deidades. El culto de los lugares altos nos representa precisamente a nosotros, nos representa una representación pagana, una imitación pagana. ¿Y por qué es imitación pagana? Le dije anteriormente que el altar que cualquier israelita podía hacer, representaba el culto que cada persona le presenta a Dios. Es eso lo que Dios quiere, eso es lo que Dios siempre ha querido, que cada persona le dé culto a Dios. Eso es lo que Dios siempre ha buscado, que cada persona, cada individuo le busque, cada individuo le dé un culto. Eso es lo que Dios siempre ha querido. Las civilizaciones que no conocían al Señor, que no conocían la revelación de Dios, que no conocían lo que Dios había hecho, que no conocían lo que Dios le había dicho a Moisés, que no conocían la forma en que Dios se había revelado al ser humano, pues se congregaban y hacían un altar. Eso fue lo que pasó en Babel. Se reunieron ellos y dijeron, hagámonos. El culto a Dios no depende del culto de mucha gente. El culto a Dios depende del culto que una persona le da a Dios. Y si muchas personas le dan culto a Dios y son conscientes de que ellos le están dando culto a Dios y se reúnen en un lugar, entonces ese culto que cada uno de ellos le trae a Dios viene a ser el culto congregacional. Entonces Asa dijo, bueno, estas imitaciones y representaciones paganas hay que quitarlas también. Yo no sé usted, a veces yo pienso en esto. Y por supuesto, esas cosas hay que dejárselas a Dios. Pero mirando a veces las diferentes expresiones que se proyectan y se presentan de la iglesia del Señor en diferentes lugares y a través de diferentes formas como culto a Dios. Y yo digo para mí mismo, santo Dios del cielo. Eso parece tanto a mundo, parece tanto al paganismo. Y en adición a eso me pregunto, ¿cambia Dios con los cambios
de civilizaciones. Cambia a Dios con los cambios filosóficos. Cambia a Dios con los cambios políticos. Cambia a Dios con los cambios culturales. Cambia a Dios con los cambios religiosos. Bueno, la Biblia dice que Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos. No cambia. Entonces Asa se encuentra que la nación había sido afectada con aquellas cosas que se habían permitido, y cuando él llega al reino comienza a hacer reformas. Porque ¿qué es reformas? Es volver a formar, rehacer. Es modificar algo. Por lo general, con la intención de mejorarlo, no de empeorarlo, sino mejorarlo. Aleluya. Todo lo que nosotros hacemos, sea lo que nosotros hagamos, no importa lo que sea. ¿Sabe cómo se mejora? Cuando nosotros lo logramos que se meta a través de los parámetros de la Escritura, los principios bíblicos. Los metemos por ahí y se mejora. ¿Qué es hacer reforma? Es reducir, es restituir una orden religiosa u otro instituto a su primitiva observancia o disciplina. Es enmendar, es corregir la conducta de alguien, haciendo que abandone comportamientos y hábitos que consideran censurables. ¿Tendrá la iglesia de hoy que hacer reformas? ¿Tendremos nosotros que hoy hacer reformas? Hermanos queridos, ¿sabe la pregunta que hizo el Señor a los discípulos? ¿Hallará fe el Hijo de Dios cuando regrese a la tierra? ¿Por qué hace esa pregunta el Señor? Porque hay tantas expresiones religiosas dentro de la iglesia del Señor que se han metido, que la consideramos como expresiones de fe y no tienen nada de fe. Porque no puede existir la fe divorciada de las Sagradas Escrituras. Pues es la Sagrada Escritura la que produce la fe. La fe viene por el oír y el oír de... Entonces, si hay una expresión religiosa, una expresión llamada de fe, que está divorciada de la Sagrada Escritura, eso no es una expresión entonces de fe, de presunción, pero no de fe. Entonces yo pienso que tenemos que hacer reformas, ¿verdad que sí? Hacer reformas. Y cuando estamos haciendo reformas, conectamos esto que acabo de decir con lo que le dije al principio. El culto a Dios depende de mi culto. En mi culto yo tengo que hacer reformas. En mi culto, en mi expresión de fe yo tengo que hacer reformas. En mi relación con Dios tengo que hacer reformas. En cómo yo vivo para Dios tengo que hacer reformas. Tengo que hacer reformas yo. Yo no sé si usted puede decir eso, pero yo tengo que hacer reformas. Cada uno de los creyentes, hijos de Dios, tenemos que mirarnos a nosotros mismos con humildad de corazón, mirarnos en el espejo de la Sagrada Escritura y decir, yo tengo que hacer reforma en esto, mejorar. Quitar el culto que Dios nos ordenó, lo extraño del culto que Dios nos ordenó, quitar la imitación pagana de nuestro culto, quitar las imágenes. Eso hizo Asa, quitó las imágenes porque las imágenes que representaban la divinidad, las quitó. Entonces nosotros, por supuesto, nosotros no tenemos imágenes en nuestras casas. Pienso yo, como iglesia del Señor, imágenes que representen cosas del cielo y de la tierra, porque eso sería violar uno de los mandamientos, ¿verdad que sí? No te hagas imagen de esas cosas, de las que están en el cielo, de las que están en la tierra. Eso dijo Dios. Yo simplemente estoy haciendo eco de lo que dijo Dios. No me mire a mí con esa cara así.
Pero ahí está hablando de otras imágenes. Cuando está hablando de nosotros, estamos hablando de otro tipo de imágenes. Porque nosotros entendemos claramente que nosotros tenemos que apartarnos de toda idolatría. La deducción es esa, que nosotros como cristianos pues no tenemos ese tipo de imágenes en nuestros hogares. Pero tenemos otros tipos de imágenes. Hermanos queridos, cualquier cosa que tome el lugar de Dios en mi vida se constituye en un ídolo, una imagen. Cualquier forma que yo adopte, cualquier concepto, idea, algo que yo haga, que yo me imagine, que lo hice porque me lo imaginé, sin consultar con el Señor si eso verdaderamente viene de Dios, y lo adopto como normal o lo adopto como Dios, eso es una imagen que hay que quitarla. Sea de la naturaleza que sea. Y ahora mismo, ahora, no estoy hablando de esas imágenes que se pintan. Una imagen del Señor Jesucristo. ¿Quién ha visto al Señor Jesucristo aquí para pintarlo? Una imagen de un ángel. No estoy hablando de eso ahora. No estoy hablando de eso ahora. Pero hay otras imágenes que nosotros como creyentes nos hemos hecho de Dios, que nos representan a Dios. ¿Ah? Exactamente. Y Lucas también lo escribió, lo registró. Hay imágenes que nosotros nos hacemos de Dios que no tienen nada que ver con Dios. No son representación de Dios. Y nosotros las hemos recibido, las hemos adoptado como que vienen de Dios, mas sin embargo Dios no está ahí. Conceptos, ideas, filosofías, prácticas que hemos adoptado como normales, parte de mi expresión cristiana, evangélica, mas sin embargo Dios no está ahí. Y por supuesto, queridos hermanos, por supuesto, mire, usted y yo tenemos que ir a la presencia del Señor. Todos tenemos que ir a la presencia del Señor. Y nadie va a ir conmigo. Cuando a mí me toca ir a la presencia del Señor, nadie va a ir conmigo. Yo solo tengo que presentarme a la presencia de Dios para darle cuenta a Dios. Pero eso que yo voy a hacer, cada uno de los que estamos aquí, tenemos que ir a hacerlo también. Ir a la presencia del Señor, a darle cuenta a Dios. Dice la Escritura, cuando estábamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Le agradara a Dios o le desagradara a Dios. Estuviera como instrucción y guianza a la Sagrada Escritura o fuera una violación a la Escritura. Vamos a tener que ir como hijos y discípulos ante la presencia del Señor a darle cuenta al Señor. Entonces, hermanos, es necesario hacer una reforma de nuestras imágenes de Dios. Y vuelvo y le repito, por favor. Lo que es idolatría, no tenemos que hablar de idolatría porque todo el mundo sabe lo que es idolatría. Estoy hablando de otro tipo de imágenes que nosotros nos hacemos de nuestro Dios, del Dios de la Biblia, del Dios Salvador, nuestro Rey Salvador, el Señor Jesucristo, y de la forma en que Dios trata con nosotros, de lo que Él ha hecho por nosotros. Nos hemos hecho una imagen y hemos metido a Dios dentro de esa imagen, hermanos queridos, y eso es una violación del carácter del Señor Jesucristo, porque no lo representa Él. Pero es que hemos querido forzarlo que se meta dentro de esa imagen que hemos hecho del Señor. Forzarlo. Él tiene que aceptar esto. Porque nosotros vivimos en la gracia, Él tiene que aceptar esto. Porque hemos sido hechos libres en Cristo Jesús, Él tiene que aceptar esto. Hermanos queridos, hay mucha gente que se van a empatar bien empatados. Se van a empaquetar bien empaquetados. Porque Dios no hace concesiones con nadie, ni con nadie. Él no comparte su gloria con nadie. Entonces es algo que me viene a mí a la mente, yo pienso que uno debe tomar entonces una actitud, cuando va a la presencia del Señor, una actitud humilde de corazón y decirle, Señor, esto, ¿te representa a ti esto o no te representa a ti? Hablar con el Señor. La Biblia dice que el oído de Dios está atento a la oración del justo. Es mejor hablar con el Señor, ¿verdad que sí? Consultar con el Señor. Esto te representa así. Esto
representa lo que tú hiciste por mí o no, Señor. ¿Qué dice tu palabra? Muéstrame. Pienso yo que es mejor eso. Bueno, Asa quitó las imágenes, esas representaciones que sustituían a Dios, las quitó. Destruyó los símbolos de acera. Destruyó los símbolos de acera. Esa diosa que levantaron y sus símbolos. Las diosas que levantaron y sus símbolos. Él los quitó. Yo le digo esto a ustedes como un consejo pastoral. Nadie puede violar la voluntad de nadie. Le voy a decir algo. Usted sabe que Dios no viola la voluntad nuestra tampoco. Dios nos habla, nos muestra, el Espíritu Santo nos redarguye, nos dirige, el Espíritu Santo toca la puerta, nos advierte, pero no viola la voluntad de nadie. Lo que yo digo es un consejo pastoral. Nos conviene a todos nosotros, a cada persona, a cada creyente, a cada discípulo, detenerse un momentito, especialmente en estos días que estamos viviendo, detenerse. Y hacer un examen interno, bajo la supervisión del Espíritu Santo, porque si usted se presenta a la presencia del Señor y le pide a Dios, Señor, estoy haciendo un examen mío, permite que el Espíritu Santo me ayude. Hermano, yo te aseguro que el Espíritu Santo te va a ayudar. Pero no es eso lo que dice la Biblia, que Él nos guiará a toda verdad. No es eso lo que dice la Biblia. Entonces, esos símbolos que nosotros adoptamos, símbolos en el tiempo moderno que nosotros adoptamos, de una adoración a un ídolo o de una adoración a un personaje o una entidad, ya sea de la naturaleza que sea la entidad, pero que no es Dios, es necesario quitarlos, esos símbolos. Y vuelvo y le repito, nosotros no practicamos la idolatría. Si usted tiene en su casa un ídolo, quémelo, déle con un martillo y déle un marronazo bien dado en la cabeza al ídolo ese que tiene. Pero no es de eso los que estoy hablando, porque nosotros somos la iglesia del Señor. Pero como iglesia del Señor, a veces nos hacemos de ciertos símbolos. Dios Todopoderoso. Que tienen varias naturalezas. Y los cargamos con nosotros. Y los aceptamos y los metemos en la mente. Y los metemos en el corazón. Y los metemos en las emociones. Y los adoptamos como normal en nuestro diario vivir. Son símbolos de acera. Símbolos de un ídolo. Símbolo de una sustitución de Dios. Y hemos dicho que Dios tiene que aceptarlo porque como yo lo acepto, pues Dios lo aceptó también. Porque como no ha habido juicio, pues Dios lo aceptó. Como no ha habido un terremoto, Dios lo aceptó. Como no hay, Dios lo aceptó. El cielo no se cayó, Dios lo aceptó. Hermanos, nosotros tenemos, estoy hablando dentro de nuestro culto, tenemos que hacer ciertas reformas. La fe nos demanda a nosotros que hagamos reformas. La fe nos exige a nosotros que hagamos reformas en nuestra fe. Eso no fue lo que hizo Martín Lutero cuando se confrontó con aquella basurero allá en Alemania. Las reformas que hoy nosotros hemos participado de esas reformas, de las reformas.
Pues eso es lo que nosotros tenemos que hacer diariamente en nuestra fe. Mirar nuestra fe. Mirar las expresiones de nuestra fe. Aleluya. Gustama. Mirar las expresiones de nuestra fe y hacer las reformas necesarias. ¿Para qué? Para mejorar. Porque eso es lo que nos dice la Sagrada Escritura. Inclusive el apóstol San Pablo dice que nosotros debemos perfeccionar la santidad en nosotros. Entonces, si está hablando de perfeccionar la santidad, eso es una reforma. Eso es una reforma. Cuando nosotros miramos las dos propuestas que presenta, una la presenta Pablo y otra la presenta Santiago en relación a la fe, no nos está hablando a nosotros que las obras de fe son las que perfeccionan nuestra fe. Entonces yo no estoy hablando de cosas oscuras, estoy hablando de los conceptos doctrinales y espirituales que mencionan las Sagradas Escrituras. La fe es perfeccionada por las obras. No somos salvos por obra. Somos salvos por un regalo que Dios nos dio. Pero ese mismo regalo que nos salva, ese mismo regalo nos habilita para vivir unas obras que Él hizo antes de la fundación del mundo para que hoy nosotros vivamos en ella. ¿Estamos en la Biblia todavía? Hay que quitar, queridos hermanos, destruir esas cosas que vienen a sustituir la palabra de Dios y vienen a sustituir la fe en la palabra del Señor. Hacer reformas, quitarlas. Y Asa mandó a Judá que buscase a Jehová. O sea, humillación y obediencia y sujeción a la Escritura. ¿Cómo es que se busca a Dios? Se busca a Dios en humillación a la palabra del Señor. Se busca a Dios en obediencia a la palabra del Señor. Y se busca a Dios ejercitando una confianza en lo que dice las Sagradas Escrituras. Eso hizo Asa con el pueblo de Israel, el Dios de sus padres. Y les dijo que pusiesen por obra la palabra del Señor. O sea, poner por obra la palabra del Señor, ¿qué es? Es una vivencia de la salvación y la relación con el Señor. La Biblia dice que nosotros somos salvos por fe, ¿verdad que sí? Nada que nosotros podamos hacer nos salva. Solamente aceptar a Cristo como Salvador. Lo aceptamos como Salvador y eso nos salva. Es un regalo que Dios nos dio. Las Sagradas Escrituras nos enseñan a nosotros que esa salvación que hemos recibido como regalo hay que vivirla. Hay que vivirla. Hay que vivir la salvación. Eso enseña la Biblia. La salvación hay que vivirla. Por eso estamos aquí en la tierra. ¿Cuál es un modelo de eso? Un modelo de eso que yo acabo de decir. El gadareno que el Señor libertó de tantos demonios. Él quería quedarse con el Señor y el Señor le dijo, no, vete a tu casa y a los tuyos y déjale saber las cosas que el Señor hizo por ti. La salvación hay que vivirla. ¿Cómo es que lo dejamos saber? Lo que Dios hizo por nosotros, la salvación hay que vivirla. ¿Qué más hizo Asa? En el versículo 8 del capítulo 15 de Segunda de Crónicas, el texto sagrado nos dice que cuando Asa oyó las palabras del profeta Azarías, en la Biblia hay muchos profetas, a veces pensamos que los únicos profetas que había son los que escribieron, los que nosotros tenemos en la Biblia. No, en la Biblia hay varios profetas, algunos inclusive la Biblia los menciona, que ellos no escribieron, o al menos no escribieron para que estuvieran dentro del canon.
Pero hay varios profetas y había muchos profetas que inclusive nosotros tampoco los conocemos porque no se escribió acerca de ellos. Porque Dios siempre tiene recursos, ¿verdad que sí? Apareció ese profeta Azarías, llamado Azarías, y le dijo, en adición a lo que le dijo anteriormente, que yo se lo leí, en el versículo 8 le dice el texto que cuando Asa oyó las palabras del profeta Azarías, hijo de Obed, cobró ánimo, porque es posible que se había sentido un poco desanimado. ¿Bien? Por la condición del pueblo, no escuchaban la palabra del Señor, habían hecho caso omiso a la palabra del Señor, a los que Dios, se habían olvidado de lo que Dios había hecho con David, se habían olvidado de lo que Dios había hecho con Salomón, se habían olvidado de lo que Dios había hecho con el pueblo de Israel cuando lo había sacado de Egipto, se habían olvidado de eso. Entonces, porque se habían olvidado, habían caído en la condición donde ahora estaban, que Dios los llamaba a hacer reformas. Dice el texto sagrado que cuando Asa escuchó las palabras del profeta Azarías, cobró ánimo. Y wow, ok. Y quitó todos los ídolos abominables, los quitó de toda la tierra de Judá y de Benjamín. Y de las ciudades que él había tomado de la parte montañosa, allá estaban los lugares altos, y de Efraín. Y reparó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico de Jehová. El altar que estaba frente al templo de Salomón. Había una fachada que hacía en el pórtico, ahí había un altar. Y ese altar pues estaba destruido, lo habían dedicado, también lo estaban usando para hacer sus presentaciones a otras deidades. Y el texto sagrado nos dice que Asa reparó el altar de Jehová. ¿De qué nos hablan? ¿De qué es lo que nos habla a nosotros el altar? Les dije que nos habla a nosotros nuestro culto personal. Nuestro culto personal. El primer mueble que se encontraba en el tabernáculo era el altar. Ese era el primer mueble que se encontraba. Ahí hacían los sacrificios. Y esos sacrificios nos hablan a nosotros del desprendimiento de cada individuo de lo que ellos consideraban máximo para ellos, para consagrárselo a Dios. Si lo que tenía era un cabrito nada más, y era lo único que tenía, traía su cabrito, su corderito, y lo presentaba al sacerdote para que lo sacrificara por él, por su familia, lo sacrificara en ese altar. Eso habla de desprendimiento. Eso habla de consagración. Eso habla de dedicación. Eso habla de tener a Dios en primer lugar. Es como aquella ancianita cuando estaba el Señor hablando de las ofrendas y vio que había una ancianita que echó todo lo que tenía, lo echó en la ofrenda. Y el Señor dijo, ella con poquito que tenía, echó más que todos los demás en la ofrenda. Le dio a Dios todo lo que tenía. Eso nos habla a nosotros de desprendimiento. Eso nos habla a nosotros de consagración. Y de eso es lo que la Biblia nos está hablando, de consagración, de dedicación al Señor. Reparó el altar de Jehová. Cuando hay que reparar algo es porque se ha agraviado, algo ha pasado. Se repara, en la tormenta Irma se repararon muchos techos. ¿Por qué? Porque se dañaron. Se repararon algunas ceras. Muchas cosas se repararon porque se dañaron. Quiere decir que cuando algo se daña, cuando algo pierde su funcionamiento normal, en este caso el funcionamiento el cual Dios ha especificado, hay que hacer una reparación. Hay que hacer una reparación.
Y aquí está hablando que él reparó el altar de Dios. Como en el caso de Elías, que reparó el altar de Dios que estaba caído. Antes de pedir que Dios respondiera, él reparó el altar. Él iba a clamar a Dios para que Dios respondiera por fuego. Aleluya. Y le dejara saber a Jezabel, aquel demonio, que quien gobernaba en Israel era Dios Jehová Todopoderoso. Pero antes de hacer eso, reparó el altar. Aquí está mismo Asa haciendo lo mismo. Está reparando el altar de Dios. Del culto personal. ¿Cuál es tu culto, hermano? Necesitas tu culto al Señor, hacer reparaciones. Solamente tú y Dios saben eso. Pero cuando uno es sincero con el Señor y uno se presenta, no es necesario ir a nadie, pero si es necesario ir a la presencia del Señor y decirle con sinceridad al Señor, abrir tu corazón a Dios, porque el Espíritu Santo, que conoce todas las cosas, sabe si le estamos diciendo al Señor la verdad o no, o si sabe si estamos siendo sinceros con Él o no. Ve donde el Señor y dile: Señor, yo necesito hacer unas reparaciones, mi culto a ti. ¿De qué está dependiendo tu culto al Señor? ¿De qué está dependiendo tu vida al Señor? ¿De qué está dependiendo tu cristianismo? ¿De qué está dependiendo tu salvación? ¿De qué está dependiendo tu relación con el Señor? ¿De qué está dependiendo tu expresión de fe? ¿De qué está dependiendo? Hay que hacer reparaciones de ese altar para Dios. ¿Sabes también qué hizo Asa? En el versículo 16 dice que aún a Maaca, madre del rey Asa, así se llamaba la mamá de la mamá del rey Asa, Maaca. No le ponga a su hijo o a su nieto ese nombre, por favor. A su madre, él la depuso de su dignidad. A su mamá la depuso de su dignidad. Porque ella había hecho imagen a Acera. Y Asa tomó esa imagen y la destruyó, la hizo pedazo. La desmenuzó, dice el texto sagrado, y la quemó junto al torrente de Cedrón, para que no quedara ni señas de... Hermano querido, el culto a Dios nuestro no puede depender de nada ni de nadie. Tiene que depender de lo consciente que tú seas de lo que Cristo hizo por ti. Y si en las reformas tienes que haber o tienes que hacer ciertas reparaciones para tú poder consagrarte al Señor, haz las que tengas que hacer y conságrate a Dios. Haz las reparaciones que tengas que hacer, pero conságrate al Señor. ¿Sabe por qué? Porque Cristo viene a buscar individuos. Él no viene a buscar familias. Él no viene a buscar congregaciones. Él viene a buscar individuos que se han consagrado para Él, que lo han aceptado como Salvador personal. Él viene a buscar individuos. Y los individuos de una familia que no se consagran al Señor, lamentablemente, se quedarán. Es lamentable, porque la salvación o el rapto va a ocurrir en un abrir y cerrar de ojos. Somaca le dijo a su mamá: lo siento mucho, mi hija, pero eso no es de Dios. Y como no es de Dios, esto va para afuera. La destruyó y la quemó, aquella imagen, aquel símbolo del culto pagano, lo quemó. La pregunta que yo me hago hoy día, y yo no sé si usted te la hace, esa debe ser la actitud de cada creyente hoy en día. Debe ser esa la actitud nuestra. Si esto no es de Dios, yo no lo quiero. Si esto no es de Dios, yo no me apego. Si esto no es de Dios, yo no me identifico con eso. Dios no está ahí. Bienaventurado aquel siervo que cuando el Señor venga lo encuentre haciendo así. Como sirviéndole, consagrado, dedicado, amando al Señor más que a su propia vida.
Esas son la gente que se va en el rapto. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo entonces te voy a librar también de la tribulación que viene. Esas son la gente del rapto, queridos hermanos. Ahora, ¿qué fue? Y ya concluyo. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que hizo que Asa tomara ese ánimo? Porque él había comenzado las reformas. Pero parece ser que con las reformas que había comenzado, parece ser que no estaba consiguiendo lo que él esperaba. Y tal vez se sentía un poquito desanimado. Porque en el capítulo 14, él comienza, tan pronto entra en el reino, él comienza a hacer reformas. Pero parece como que no estaba viendo lo que él estaba esperando. Pero cuando viene la palabra del Señor a su vida, de parte de Dios a través del profeta, el versículo 7 del capítulo 15 dice: esforzaos vosotros. Esa es la palabra que le dio ánimo a Asa, pues esforzaos, aleluya, y no desfallezcan vuestras manos. ¿Qué es lo que nos está diciendo la escritura cuando dice no desfallezcan vuestras manos? O sea, no desfallezcan en lo que están haciendo para mí. La labor que están haciendo, síganla haciendo, dedicados, concentrados en lo que están haciendo. No desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Y cuando él oyó esa palabra de Dios a través del profeta, él cobró ánimo. Dice, viene recompensa. Entonces hasta mi madre se mete en el... ¿Ah? Sí, porque la vieja tenía una imagen por allá y tal vez ella estaba induciendo a otros a que siguieran sacrificándole a la imagen de Acera. Y él había hecho ya reformas, pero la vieja de él estaba haciendo sus cosas por allá y eso estaba contaminando a otra gente. Y él dijo, bueno, esta también, porque la consideran la reina, también hay que meterla en el asunto. Porque la consideraba como era la reina, era la mamá de él, era la reina. Y él la depuso de su dignidad. Se acabó, aquí no eres más reina. Punto. Hermanos queridos. Hermanos queridos, pero cuando nosotros leemos el registro sagrado de Asa, al final él cometió un error. Y por causa de ese error que cometió, murió. Pero reinó 41 años, reinó más que David, reinó más que Salomón. David reinó 40, Salomón reinó 40, él reinó 41. Si no hubiese sido por el error ese que cometió, el capítulo 16, se enfermó de los pies. Y el texto sagrado dice que él no consultó a Jehová, sino que consultó a los médicos. Y se murió. Lo dejamos ahí. No es condenado a los médicos, no es eso lo que estoy hablando. Estoy hablando de cosas espirituales. No consultó a Jehová, consultó a los médicos. Pero miren la fuerza que le da el texto. Si él hubiese ido a Dios con ese asunto, hubiese reinado más de 41 años. ¿Sabe por qué? No solamente se murió, sino que se quedaron algunos lugares altos que no se derribaron. Porque él no consultó a Dios. Cuando vino la enfermedad, cuando vino el obstáculo, cuando vino el ataque, cuando vino el problema, cuando vino la situación difícil, él no fue a Dios, consultó a los médicos. Y aquí no está hablando la Biblia de medicina, queridos hermanos. La razón por la cual la Biblia menciona eso no es que está hablando de medicina, está hablando de la confianza que nosotros tenemos en Dios. ¿Es Dios todo o no es Dios todo? No le mostró Dios a él, no le mostró a Dios que él era con él. Dios se lo mostró que él era con él. Dios le mostró, yo estoy contigo y lo que tú hagas para mí yo te voy a apoyar, te voy a respaldar. Dios se lo mostró.
Pero en el momento difícil, en vez de consultar con el Señor e ir a Dios y preguntarle a Dios y depender de Dios y consagrarse más a Dios y seguir rehusando identificarse con esas formas, esos cultos extraños, él le hizo caso a los que sabían de lo que él estaba experimentando, pensando que Dios no sabía más que los que sabían de lo que él estaba experimentando. Ahí es que está el problema, queridos hermanos. No estamos hablando de medicina, no es de eso lo que estamos hablando. Si te recetaron una medicina, tómatela. No estamos hablando de eso, queridos hermanos. Estamos hablando de otras cosas mayores, más grandes que esa. Porque si nosotros consultamos con Dios algo y vamos al Señor, el Señor nos da una palabra de eso que le traemos al Señor. ¿Por qué entonces vamos a echar atrás cuando las cosas se ponen difíciles? Yo voy a esperar en el Señor, en las cosas que Dios me ha hablado a mí. Yo voy a esperar en el Señor hasta el día en que salga de este cuerpo. Voy a esperar en el Señor, en lo que Él me ha dicho a mí. En relación a todas las cosas que Él me ha dicho a mí. Hasta el día que yo salga de este cuerpo, yo voy a esperar en eso que Dios me dijo a mí. Porque Dios no es Dios de confusión. Y Dios no es hombre para mentir. Dios honrará su palabra siempre. Y Él no va a dejar que su palabra caiga al piso. Y le voy a decir otra cosita. Si aquí en el tiempo y en el espacio usted no recibe lo que Dios te dijo que iba a dar, allá cuando vayas a la presencia vas a recibir recompensa por eso que no recibiste aquí. ¿Sabe por qué vas a recibir recompensa? Porque tú esperaste en su palabra. Y eso el Señor lo va a ver. Tú esperaste en la palabra que yo te di. Aunque no lo viste, esperaste y lo confesaste. Pero no es eso lo que nos dice la Biblia en el capítulo 11 de relación a los antiguos. Que ellos no recibieron lo que se les prometió, pero confiaron, dependieron hasta la muerte en lo que Dios les había dicho. Cierto. Entonces, todavía estamos en la Biblia, ¿verdad que sí? No nos hemos salido. Hermanos queridos, si Dios no lo puede hacer, ¿qué demonio lo va a poder hacer? Esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Hay recompensa para vuestra obra. ¿Cuándo? ¿Dónde? No importa. Lo mismo aquí que allá. Para Dios no hay ningún problema. Si no lo recibes aquí, allá te van a decir, ¿sabe qué? Para probárselo por la Biblia. Señor, Él le dijo a sus discípulos, Señor, allá en el reino, el que le dio un vaso a uno de estos pequeñitos de agua por ser uno de esos pequeñitos, no va a dejar de recibir recompensa. Y allá le van a preguntar, ¿pero cuánto te dimos un vaso de agua? Dice. Y él le va a decir, pero cuando se lo dieron a uno de estos pequeñitos, a mí lo hicieron. Hay recompensa. O aquí o allá. Allá vas a recibirla de seguro. Y aquí puede ser que también participe de ella. Como quiere, el Señor no va a echar atrás lo que te prometió. Él no va a echar atrás a lo que te prometió. Si yo no recibiera nada, ni recompensa de ninguna otra cosa, de esto soy seguro que voy a recibir recompensa. Voy a creerle a Dios en lo que me ha prometido hasta que sea el día en que yo salga de este cuerpo. Por eso yo sé que voy a recibir recompensa. Aunque no reciba recompensa por ninguna otra cosa. Pero de eso sí, yo voy a recibir recompensa. Voy a esperar en el Señor. Y voy a confesar lo que Él me ha prometido, lo que me ha dicho, confesárselo. Y decirle al Señor, tú me dijiste, es más, esta mañana mismo estaba diciendo yo eso. Esta mañana yo estaba diciéndole eso al Señor, en relación a algo.
Y lo voy a confesar diariamente. Tú me dijiste a mí esto en relación a esto, y me dijiste esto en relación a esto, y me dijiste esto en relación a esto, y esto en relación a esto. Y yo no voy a echar atrás en eso que tú me has dicho a mí. Porque tú no echas atrás a tu palabra, yo tampoco. Yo tengo que imitarte a ti. Efesios 5:1 dice: sed imitadores de Dios como hijos amados. ¿Hay recompensa para sus hijos, sí o no? Créele a Dios. Marcha. Sirviendo al Señor en fe. Porque Dios es fiel a su palabra y a lo que te prometió. Él es fiel. Él no te va a fallar. No te dejes llevar por lo que ven tus ojos. No te dejes llevar por lo que oyen tus oídos, por lo que estás experimentando, por las mentiras que el diablo está diciendo. No te dejes llevar por eso. Confiesa la palabra del Señor, lo que Dios te ha dicho a ti. Si Dios te ha bendecido y has experimentado la bendición de Dios, camina en eso. Porque hay otras bendiciones que Dios tiene para tu vida. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesucristo, gracias, soberano Dios, porque tú eres Dios de recompensa. Y tú recompensas a cada uno de tus hijos que confían, que dependen de ti, que van a ti, Señor, que se esfuerzan por agradarte, que se esfuerzan por buscarte, que se esfuerzan, Señor, por mirarte a ti en lo que dice las páginas de la Sagrada Escritura. Te esfuerzan, se esfuerzan, Señor, porque quieren crecer en ti. Tú has prometido recompensarles. Y todo lo que nosotros hacemos para ti, y todo lo que hacemos que tú nos has enviado a hacerlo, y somos fieles en lo que nos has enviado a hacer, aleluya, dentro de las órdenes y el orden que tú has establecido para hacerlo, no van a dejar de recibir recompensa. Porque tú eres fiel a tu palabra. Por eso te agradecemos profundamente, Señor. Aleluya. Que nos das la bendición, el privilegio de venir a ti. Aleluya. Compartir la palabra y venir a ti en confianza. Señor, mira a los hermanos que no están aquí, que tuvieron que trabajar hoy. Y los demás que por alguna otra razón no han podido llegar. Tú que los conoces, sabes su situación, sabes por dónde están caminando, por dónde están los que están pasando. Te pedimos que el Espíritu de gracia los alcance. Te pedimos, oh Dios del cielo, que tu promesa los alcance, que tu presencia los ministre, que tu plan sea con ellos, que el Espíritu Santo les dé ánimo para seguir adelante, caminando, marchando. Pues tú has prometido, le has hecho promesa y tú vas a cumplir su promesa con ellos. En el nombre todopoderoso del Señor Jesucristo, a quien damos gloria, a quien damos honra, a quien damos honor y adoración, te pedimos, te damos gracias, Señor. Amén.